Buen provecho. Gracias, y a ti también. Hacen un buen filete aquí. Lo tienes que probar, seguro que te va a gustar. Lo tienes que probar, seguro que te va a gustar. Pues, me lo probaré, la próxima vez. Pues, me lo probaré, la próxima vez. Bueno, cuéntame cómo fue tu día, en el zoológico. ¿El zoológico? Bueno, cuéntame cómo fue tu día, en el zoológico. Mi día en el zoológico fue genial, ¿y el tuyo? Mi día en el zoológico fue genial, ¿y el tuyo? Fue increíble, me encantó ver a los animales en su hábitat natural. Fue increíble, me encantó ver a los animales en su hábitat natural. ¿Qué animales has visto? He visto a los leones, tigres, elefantes, monos, pingüinos, osos y pandas. He visto a los leones, tigres, elefantes, monos, pingüinos, osos y pandas. También había hipopótamos, cocodrilos, flamencos y pájaros exóticos. También había hipopótamos, cocodrilos, flamencos y pájaros exóticos. Fue emocionante verlos en acción. Sí, yo también he visto a los leones y tigres. Pero, mi animal favorito fue el elefante, es tan grande y majestuoso. Pero, mi animal favorito fue el elefante, es tan grande y majestuoso. Me encantó ver cómo jugueteaba con una pelota y cómo interactuaba con los demás elefantes. Me encantó ver cómo jugueteaba con una pelota y cómo interactuaba con los demás elefantes. Sí, los elefantes son impresionantes. Pero me encantó ver a los monos. Sí, los elefantes son impresionantes. Pero me encantó ver a los monos. Eran muy divertidos de ver. Mientras se balanceaban de rama en rama y se comunicaban entre ellos. Mientras se balanceaban de rama en rama y se comunicaban entre ellos. Me sorprendió ver cómo algunos de ellos eran muy habilidosos para usar herramientas. Eran muy habilidosos para usar herramientas. Sí, los monos son muy divertidos de ver. También vi a los osos panda, son tan adorables. También vi a los osos panda, son tan adorables. Me encantó ver cómo se relajaban y cómo jugaban entre ellos, me recordó a los humanos. Me encantó ver cómo se relajaban y cómo jugaban entre ellos, me recordó a los humanos. Osos panda, son siempre un placer para ver, se veían tan felices, comiendo bambú. Osos panda, son siempre un placer para ver, se veían tan felices, comiendo bambú. Me encantaba ver a los pingüinos, eran tan graciosos, al caminar. Me encantaba ver a los pingüinos, eran tan graciosos, al caminar. Y se bañaban en la pequeña cascada. Fue muy curioso ver cómo se comunicaban entre ellos. Y cómo se organizaban para nadar. Fue muy curioso ver cómo se comunicaban entre ellos. Y cómo se organizaban para nadar. Yo también vi a los hipopótamos y cocodrilos. Es interesante ver cómo se comportan en su hábitat natural. Es interesante ver cómo se comportan en su hábitat natural. Me sorprendió ver cómo los hipopótamos son animales muy protectores con sus familias. Me sorprendió ver cómo los hipopótamos son animales muy protectores con sus familias. Y cómo los cocodrilos son animales solitarios y muy inteligentes. Y cómo los cocodrilos son animales solitarios y muy inteligentes. Los cocodrilos son animales fascinantes. Me encantó verlos, mientras se movían, en el agua y en la tierra. Me encantó verlos, mientras se movían, en el agua
y en la tierra. Me sorprendió ver cómo son animales muy inteligentes y astutos en su supervivencia. Me sorprendió ver cómo son animales muy inteligentes y astutos en su supervivencia. Además de los animales que mencionaste, vi a los flamencos. Además de los animales que mencionaste, vi a los flamencos. Sí, los flamencos son preciosos, con esos colores vivos y sus patas largas. Sí, los flamencos son preciosos, con esos colores vivos y sus patas largas. Los flamencos son una familia de aves acuáticas conocidas por su belleza y colorido. Los flamencos son una familia de aves acuáticas conocidas por su belleza y colorido. Se caracterizan por tener un cuello largo y delgado, patas largas y un pico curvado. Se caracterizan por tener un cuello largo y delgado, patas largas y un pico curvado. ¿Y qué piensas de los otros pájaros exóticos? Fue muy interesante aprender sobre sus diferentes especies y cómo viven en diferentes partes del mundo. Fue muy interesante aprender sobre sus diferentes especies y cómo viven en diferentes partes del mundo. Realmente disfruté de todas las exhibiciones de aves. El espectáculo de vuelo de los halcones y águilas fue impresionante. El espectáculo de vuelo de los halcones y águilas fue impresionante. Sí, ese espectáculo fue impresionante. Y también disfruté mucho del recorrido de los reptiles. Y también disfruté mucho del recorrido de los reptiles. Aprendí mucho sobre sus diferentes especies y cómo se adaptan a su entorno. Aprendí mucho sobre sus diferentes especies y cómo se adaptan a su entorno. Sí, el recorrido por los reptiles fue interesante. Pero fue emocionante ver a las serpientes, lagartos y tortugas en vivo. Pero fue emocionante ver a las serpientes, lagartos y tortugas en vivo. Y aprender sobre sus hábitos y costumbres. Absolutamente, fue un gran día en el zoológico. Sí, aprendimos tanto y disfrutamos de ver tanto animales y especies diferentes. Sí, aprendimos tanto y disfrutamos de ver tanto animales y especies diferentes. Espero volver pronto y seguir explorando todo lo que el zoológico tiene para ofrecer. Espero volver pronto y seguir explorando todo lo que el zoológico tiene para ofrecer. Estoy de acuerdo, fue un gran día. Me encantó poder ver a los animales de cerca y aprender más sobre ellos. Estoy de acuerdo, fue un gran día. Me encantó poder ver a los animales de cerca y aprender más sobre ellos. También me gustó cómo el zoológico estaba organizado y cuidado. También me gustó cómo el zoológico estaba organizado y cuidado. Sí, me gustó cómo había diferentes áreas para los animales. Sí, me gustó cómo había diferentes áreas para los animales. Y cómo había información educativa en cada exhibición. Y cómo había información educativa en cada exhibición. Creo que es importante saber cómo podemos ayudar a salvar animales. Creo que es importante saber cómo podemos ayudar a salvar animales. Absolutamente, el conocimiento es poder. Y es importante entender la importancia de cuidar y proteger a los animales. Y es importante entender la importancia de cuidar y proteger a los animales. Me encantaría volver al zoológico pronto y seguir aprendiendo más sobre ellos. Me encantaría volver al zoológico pronto y seguir aprendiendo más sobre ellos. Yo también, me gustaría volver pronto. Fue un día muy disfrutable y divertido. Yo también, me gustaría volver pronto. Fue un día muy disfrutable y divertido. Y estoy segura de que habrá más cosas interesantes
por descubrir. Y estoy segura de que habrá más cosas interesantes por descubrir. Gracias por acompañarme hoy. ¿De nada? Fue un gran día. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Asegúrese de suscribirse y darle me gusta al vídeo y ver los otros vídeos para aprender más español.